Bueno, ayer tuvimos un extraordinario debate sobre el tema de los derechos humanos y el coronavirus en nuestra mesa de los miércoles. Y hombre, yo dije esto lo tenemos que seguir debatiendo, hay muchos subtemas que analizar y para hacerlo el día de hoy le doy la bienvenida a nuestra mesa de los jueves, vía remota, sana distancia, Ana Laura Magaloni. Ana, muy buenas noches. Hola Leo, buenas noches. Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Y Sabino Bastida. Sabino, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Empecemos contigo, Sabino, si te parece. Hay muchos temas. Ayer se puso muy buena la discusión. Hoy incluso hay nueva información de tratar de regular el artículo 29 constitucional de casos de excepción, de emergencia nacional. ¿Cómo? La pregunta de fondo, sí hay una disyuntiva entre los derechos humanos, respetar los derechos humanos y proteger a la población para que no haya una mayor propagación del virus. ¿Qué hacer? ¿Cómo equilibrar estos dos valores, Sabino? Pues estamos hablando de un proceso que vive en permanente tensión. Siempre es una disyuntiva. Nosotros inauguramos este siglo, el 11S de 2001, con la tensión entre seguridad y libertad. Y el gran factor es el miedo. El miedo hace que las democracias cedan libertad en aras de seguridad o en aras de otro tipo de valores. Es el caso de esta epidemia. Es algo que está en tensión permanente. No podemos evitar tener la necesidad de más controles en una sociedad que está enfrentando una emergencia. Desde la República Romana, los romanos tenían situaciones de excepción que te permitían enfrentar con poderes excepcionales, poderes políticos excepcionales, casi imperiales, ante la emergencia. Esto es normal y esto se ha convertido y se ha institucionalizado. De ahí viene, perdón, Sabino, de ahí viene el concepto de dictadura. Sí, la idea de dictadura es provisional. Sí. La idea de dictadura en la República Romana era algo que concentraba el poder para enfrentar a un enemigo, para emprender una guerra, y posteriormente se regresaba la libertad al pueblo. Me encanta el ejemplo de Cincinato, aquel emperador romano que fue dictador y enfrentó diversas batallas. Cuando regresa triunfante, desaparece del homenaje y están buscando a Cincinato, y Cincinato era un humilde republicano que estaba arando la tierra de su casa porque tenía que sembrar para comer. O sea, su visión era la humildad de la república. Entonces, efectivamente, esta es una realidad. ¿Y cuál es la solución? Lo planteo para la mesa. Pues es muy sencilla. Se llama instituciones y se llama república. La discusión no es democrática. La discusión es republicana. Hay que hablar de las instituciones que permiten que alguien tenga muchos poderes provisionalmente, acotados a un tiempo determinado, para un fin determinado, con la legitimidad de que todos lo aprobamos, pero que tengamos la seguridad de que al término de la emergencia se regrese a una condición en donde la cosa pública vuelva a ser de todos. Esa es la sutileza. Y no es sencillo porque en la República, en la entrega del poder, se sintetiza toda la esencia de la República y de las instituciones. Sí, porque también hay que recordar que la República Romana cayó cuando un dictador, Julio César, pues le quitó esos poderes al Senado. Luis de la Calle. Sí, bueno, esto es una situación excepcional, por supuesto. Las medidas que puede tomar el Consejo de Salubridad están fundamentadas en el artículo 73 de la Constitución, y básicamente este artículo le da poderes excepcionales a este Consejo, que está encabezado por el Secretario de Salud, para evitar que la pandemia, en este caso, dañe el principal derecho de los mexicanos, que es el derecho a la salud. Porque sin salud es muy difícil ejercer los otros derechos. Pero como bien decía Sabino, esto tiene que ser una situación excepcional. Y el gobierno tiene una obligación de procurar la salud, pero también procurar minimizar el impacto en términos de las libertades y las garantías individuales de los individuos. O sea, no es necesario cancelar todas las garantías individuales para la promoción de la salud. O sea, se puede reducir, por ejemplo,
la libertad de tránsito. Eso uno lo entendería. Se puede también disminuir la libertad de trabajo. Eso también uno lo entendería. Pero las otras, por ejemplo, la libertad de expresión, el gobierno creo que debe ser muy cuidadoso de no lastimar la libertad de expresión. Tampoco debe lastimar, por ejemplo, el derecho que tiene el mexicano a estar bien informado, y muchos otros, tampoco el derecho a la propiedad, por ejemplo. Aunque se pudiera expropiar un hospital, no quiere decir que el gobierno tenga poderes infinitos para, en aras de luchar contra el coronavirus, hacer cualquier cosa en materia de propiedad. Entonces, pero lo hicieron, Luis, es muy importante. Lo hicieron, Luis, en Sí. España. En España nacionalizaron los hospitales privados. Bueno, eso, o sea, esa medida quizá la puedas tomar en el caso de adquirir activos provisionalmente privados para dar un servicio de salud. Pero eso no es eliminar el derecho a la propiedad privada, ¿no? O sea, es limitarlo a una situación relativamente circunscrita a las instalaciones hospitalarias. Entonces, el gobierno es muy importante que se preserve la libertad. Y también es muy importante, creo que lo más importante va a ser después del coronavirus. Después del coronavirus vamos a tener un intento de echar para atrás las libertades de todo tipo en muchos países, y creo que la defensa de la libertad de la democracia van a ser uno de los grandes retos que vamos a enfrentar post-coronavirus. Ana Laura. Mira, yo creo que el coronavirus está colocando una buena fotografía de qué están hechas las sociedades y los gobiernos, y hemos visto de todo. Yo creo que en términos teóricos los derechos humanos se supone que son límites al ejercicio del poder y también obligaciones que el Estado tiene que estar haciendo. Y sí, efectivamente, como decían Luis y Sabino, hay unos derechos suspendidos. El más claro es el de libertad de tránsito, quizá libertad de manifestación, de asociación, pero hay otros derechos cuyo ejercicio es clave en medio de una pandemia. Y me refiero a 4 derechos que me parece que el corazón de lo que están hechos los gobiernos va a depender de cómo encaren el ejercicio de estos derechos, que es, por un lado, el derecho a la salud, claramente vulnerado por la pandemia. Segundo, el derecho a la información y a la rendición de cuentas. O sea, los ciudadanos tenemos derecho a información confiable, clara, expresa, a que nos digan qué se sabe y qué no se sabe, a que no nos oculten efectos ni consecuencias. Ese derecho me parece que ahorita se está jugando. El tercer derecho es el de la seguridad pública. Sin duda, la pandemia va a poner en breve, o sea, tan pronto volvamos a pisar la calle, va a haber una crisis de seguridad mucho más ruda de la que ya estábamos enfrentando. Se están perdiendo miles de empleos, las personas empiezan a estar desesperadas por conseguir dinero y fuente y de dónde comer, digamos. Y finalmente, el derecho al trabajo. Yo sí creo que en la pandemia el gobierno tiene la obligación constitucional de preservar el mayor número de fuentes de riqueza y fuentes de empleo. En el caso de México, me queda claro que nuestro gobierno todavía no está ahí, y lo contrastas con las políticas de otros países. Pero así como tú ves derechos amenazados en términos de limitados o suspendidos para hacer frente a una pandemia, yo también veo unos derechos en juego que veo todavía más importante que el ejercicio esté garantizado. Y esta es la gran pregunta. A mí me parece que podemos seguir hablando de derechos, pero parece ser que en la pandemia concentras el poder en un conjunto de actores, particularmente en el Consejo de Salubridad, que puede decretar la suspensión de estos derechos que estamos todos padeciendo, y por buenas razones. Pero la pregunta es, ¿cómo debatimos cómo hacer efectivos estos? O sea, estás concentrando el poder, la toma de decisiones, los poderes judiciales están en cuarentena, y ¿cómo combatimos los excesos? O sea, en un momento donde todo está centrado en la concentración del poder y en la toma de decisiones rápidas. Entonces, a mí me parece que hay dos valores aquí. O sea, por un lado, ¿cómo garantizas el ejercicio de los derechos que están en juego, no de los que están suspendidos? Si a mí no me quieren dar la cama en el hospital, si a mí no me están dando la información correcta, ¿cómo podemos preservar la seguridad y los empleos?
¿Y dónde se litiga eso? ¿Quién se hace cargo de eso? O sea, parece ser que en el sistema constitucional está pensado que eso lo va a hacer el Ejecutivo per se, con el Consejo de Salubridad. El secretario de Salud en el Consejo de Salubridad es todavía más importante que el presidente. Pero nadie me está explicando cómo podemos hacer que los mecanismos de rendición de cuentas sirvan para que estos 4 derechos de los que estoy hablando puedan ser ejercidos. A ver. Y mi pregunta sería, ¿qué pasa si muchos creen que las decisiones son equivocadas? ¿Cómo te defiendes? A mí no me queda claro y me parece que hay una tensión entre concentrar el poder para que la toma de decisiones sea ágil, vertical y rápida y los frenos y contrapesos propios de un sistema constitucional. Híjole, pues como ayer ya me está pasando que me hago más bolas de entre más escucho y se debate este tema, más asuntos salen. Déjame tratar de entender, porque me quedé con la duda, Luis, cuando tú dices el verdadero reto va a ser después del coronavirus, ¿a qué te refieres? Porque yo creo que lo que estamos viendo ahorita ya, como dicen tanto Sabino como Ana Laura, ya son retos muy importantes. No, hay un reto presente que es tremendamente importante. O sea, ya lo señalé yo y lo señaló también Ana Laura y Sabino. O sea, para enfrentar la crisis sanitarias se limitan ciertos derechos en aras de proteger el derecho fundamental a la vida y a la salud. Y por eso se hace, o sea, por eso existe esa excepción. Pero esa excepción no debe ser tampoco ilimitada. O sea, como bien dice Ana Laura, por ejemplo, hay que debatir las medidas. O sea, el Consejo de Salubridad no tiene el monopolio de la verdad. Y muchas veces va a encontrar la verdad más fácilmente si ahí se contrasta su hipótesis contra las hipótesis de otros, ¿no? Y yo he escuchado al subsecretario de Salud descalificar a otras personas diciendo es que no son expertos. Bueno, eso parece un poco intolerante en el sentido de como si el Consejo tuviera el monopolio de la verdad, que claramente no lo tiene. Pero digamos, después de la pandemia, también va a haber una gran discusión entre en el mundo occidental comparado con Asia y sobre todo con China, sobre si los regímenes de libertades son propicios para enfrentar este tipo de retos. Y va a haber mucha gente que va a argumentar que el éxito aparente de China se debe a que no es una economía completamente libre, ni tampoco es una sociedad completamente libre, y creo que ya había, digamos, un reto a las libertades en el mundo desde antes de la pandemia, y esta pandemia va a hacer que ese reto sea todavía mayor. Entonces, a mí se me preocupa mucho la defensa de la libertad, la defensa de la democracia como el principio de organizativo de una sociedad, y tenemos que mostrar que las democracias pueden luchar eficazmente contra una pandemia y no caer en la tentación de que la centralización absoluta del poder es el camino para seguir. Entonces creo que el reto es presente, pero también futuro. Yo estoy de acuerdo, pero bueno, nada más quisiera recobrar ahora el tema que también pone sobre la mesa de que hay que debatir, Sabino. Uno diría, pues sí, eso en condiciones normales es lo correcto, hay que debatir porque nadie tiene la verdad absoluta, pero por otro lado, este Consejo tiene que decidir, tomar decisiones inmediatas, urgentes. Parecería, yo podría argumentar, no es el momento de debatir, Sabino. Es que en una república y en una democracia siempre hay momentos para debatir, siempre hay espacio para la discusión. Ellos tomarán las decisiones ejecutivas, pero aquí creo que es muy interesante lo que está diciendo tanto Ana Laura como Luis, en el sentido del regreso después de la crisis. La pregunta es cómo regresamos después de la crisis. ¿Qué va a quedar de las democracias? ¿Qué va a quedar del Estado? ¿Cómo va a ser el Estado? ¿De qué calidad va a ser nuestra democracia? ¿De qué tan fuertes quedan nuestras instituciones? Porque de todo lo que están haciendo los señores del Consejo de Salubridad General, todo lo que está haciendo el señor presidente de la República, está sometido a una rendición de cuentas en una república. El día después va a ser muy importante. En este momento, ellos están tomando las decisiones con el sentido de urgencia que consideran. Por cierto, yo insisto y considero que el marco regulatorio del tema sanitario es muy restringido
es útil en términos regionales y temporales, pero para una epidemia de la magnitud de la que estamos viviendo, hay que pensar en el esquema de suspensión de garantías, porque el esquema de suspensión de garantías es el que tiene realmente la rendición de cuentas. Referías el caso español. El gobierno español ha estado yendo periódicamente ante el Parlamento a discutir modificaciones continuas a las reglas excepcionales que están teniendo. Y hay una serie de decisiones y de contrapesos que están operando. Yo creo que las oposiciones en una emergencia deben de ser solidarias, deben de colaborar, deben de sumarse, pero no deben de dejar de existir como oposiciones. Los contrapesos de una democracia deben funcionar. Sigue funcionando la Corte, sigue funcionando el poder legislativo. No, porque no están sesionando. Eso es lo que decía Ana Laura. Si a mí no me están cumpliendo mis derechos, ¿a dónde me voy a quejar? Pero es que el día después va a existir. Sí, pero el día de hoy... Los señores que están en este momento tomando decisiones deben saber que sí va a tener consecuencias lo que ellos van a estar haciendo. Por eso es importante. Yo por eso transito del concepto de democracia al concepto de república. Lo que hay que pensar es cómo funciona la entrega de esos poderes excepcionales, cómo rinden cuentas, cuál es el día después del señor López-Gatell, cuál es el día después del secretario de Salud, cuál es el día después de López Obrador en ese Consejo de Salubridad General. Y lo que estamos teniendo de facto es limitación de garantías que no están establecidas ni por el Consejo de Salubridad, ni por las autoridades sanitarias. De facto se están violando garantías. Estamos teniendo, por el miedo, por la emergencia, por la necesidad que tenemos como sociedad, estamos aceptando que se pase por encima de esas garantías individuales, de esos derechos humanos. A ver, Ana Laura, ya nos fuimos más al tema del día después. Yo quisiera regresar al día de hoy. Y tú ponías sobre la mesa un tema muy importante. Si yo siento que están violando mis garantías individuales, mis derechos humanos, ¿a dónde voy a tocar la puerta? ¿A dónde reclamo? Sí, o sea, creo que los poderes judiciales y el Poder Judicial Federal tiene una ventanilla abierta para casos de emergencia y lo más probable es que pueda emitir suspensiones. Pero en términos generales, Leo, como que no estamos en condiciones normales para que el Poder Judicial intervenga de forma casuística, de caso por caso, en un contexto que nos afecta a todos. Supongamos que el Poder Judicial decidiera que no está bien la asignación de camas en un hospital, de aquí a que eso tiene efecto en el hospital, y si el Poder Judicial realmente te está ayudando a resolver el problema o te está dificultando la operación. Eso es lo que yo estoy tratando de decir, de que hay una como tensión en la necesidad de atender una crisis que afecta a todos y que necesitas decisiones verticales, rápidas, de administración pública, versus la idea de controles judiciales específicos sobre casos concretos que parecen tensión con esa necesidad de decisiones rápidas y efectivas. Ahora bien, yo también coincido que va a haber el día después. Y que ese día después no está lejos, digamos, estamos ojalá, en los días, bueno. Esperemos, sí, claro. y que cuanto más o sea, que el crédito de limitar derechos no es infinito. O sea, hay un momento en donde sí vamos a ver si estamos tomando las medidas correctas y si se ha atendido bien a los pacientes en los hospitales, si hemos estado informados correctamente, si tenemos un ejercicio claro de rescatar los empleos que están en riesgo. Y todas esas preguntas tienen un lugar donde se van a tener que responder, Leo, y que va a ser judicialmente, y va a ser las elecciones, y va a ser el debate público, y ahí va a haber un sistema de rendición de cuentas que hoy, por lo menos, lo que existe es este suspenso llevamos pues ya un mes en cuarentena, muchos de nosotros, y hasta hoy estamos enfrentando pues la curva más peligrosa, y vamos a ver qué pasa en las siguientes 3 semanas. A ver, pero sí. Pero no creo que el crédito sea infinito, digamos. O sea, estamos obedeciendo y tomando las cautelas, pero este crédito no es infinito. Tienes que poder dar resultados.
resultados de no contagios y resultados de una economía que se frena pero no se colapsa. Y si esas dos cosas no las logras, creo que vas a tener un problema de gobernabilidad muy, muy serio. A ver, Luis, veo que querías intervenir. Sí, pero yo creo que también es muy importante, Leo, que se respeten los derechos ahora. La Secretaría, el Consejo de Salubridad ha definido lo que se llaman sectores esenciales. Entonces, que no pueden cerrar, porque se consideran que son fundamentales para que la gente pueda sobrevivir. El sector salud, el sector alimenticio, etcétera, ¿no? En una democracia, el Poder Judicial es un sector esencial. O sea, no hay ninguna razón para cerrar completamente el Poder Judicial. El Poder Judicial puede trabajar en sus instalaciones, o si no electrónicamente hoy en día, para escuchar los casos más importantes. Porque si no, el nivel de arbitrariedad puede ser tremendamente alto. Entonces, si estamos diciendo que la producción de pan es un sector esencial, en una democracia, el funcionamiento del Poder Judicial también. Y por cierto, también el sistema electoral. En México pospusimos las elecciones en Hidalgo y Coahuila. ¿Qué va a hacer Estados Unidos en noviembre, por ejemplo? ¿Se van a suspender las elecciones presidenciales en noviembre por la pandemia? Yo creo que eso sería un error histórico. O sea, lo que necesitamos hacer es prepararnos para poder tener un sistema judicial que funcione durante la pandemia y tener un sistema electoral que también funcione, porque la rendición de cuentas va a venir en los tribunales y en las urnas. Y es fundamental. Si necesitamos movernos al mundo digital para Foro TV, podemos tener el mundo digital también en las decisiones de la Suprema Corte y podemos tener también el mundo digital en las urnas. Y quizá deberíamos estar planeando eso para evitar que una pandemia restrinja severamente los derechos de los ciudadanos, porque esa restricción no va a ayudar a resolver el problema sanitario y en cambio sí puede dañar estructuralmente la democracia del país. Ahora, está hablando ustedes de rendición de cuentas y una de las rendiciones de cuentas efectivamente son las elecciones. Yo lo estoy viendo muy claramente en Estados Unidos, donde las decisiones que está tomando Donald Trump no es para cuidar la salud de los estadounidenses, es para ganar las elecciones, Sabino. Estamos viéndolo en todo el mundo. La tentación, incluso lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas hace unas horas. En todo el mundo la tentación es aprovecharse de la emergencia, aprovecharse de una emergencia tan anómala, porque estamos hablando de una emergencia de largo plazo, que quizá tendremos que esperar meses antes de recuperar cierta normalidad, y alertaba del riesgo de que en algunos países se abusara de la epidemia para adquirir poder, para centralizar, para consolidar gobiernos autoritarios. Y este es el enorme reto de las repúblicas y de las democracias. El tema está en la precisión. Yo creo que lo importante es quitarnos de la cabeza que la urgencia o la emergencia vulnera toda la esfera de nuestros derechos. Esto no es así. Es una emergencia, eso tiene que vulnerar algunos derechos, pero todo lo demás debe seguir funcionando. La libertad de expresión, los medios de comunicación, los contrapesos, el papel de las oposiciones. Yo soy mucho más partidario de abiertamente discutir una suspensión de garantías acotada a un tiempo determinado, acotada a un territorio, y no de facto estar viendo que autoridades públicas toman a la ligera ciertas decisiones y restringen garantías individuales sin tener propiamente la autorización y el alcance de la restricción del libre tránsito, por ejemplo, que parece el más elemental en este momento. Todos decimos que bueno que se limite el libre tránsito, pero ¿qué alcance tiene? ¿Quién lo puede hacer? ¿Cómo lo hacemos? Eso se acota y para eso se requieren precisiones. Las reglas que te refieres de España, las reglas en Europa han establecido precisiones que por supuesto están sometidas a la rendición de cuentas. Hace unos días escuchaba yo el discurso de un parlamentario europeo diciendo: aquí debemos estar en el Parlamento Europeo porque somos un objeto de primera necesidad en una situación de emergencia en la Unión Europea. Digo, me parece que hacia allá debemos de aspirar,
y es un reto nuevo, porque como el poder presidencial en México siempre era omnímodo, sin rendición de cuentas, nunca habíamos vivido una situación como este tipo, y esto puede durar mucho tiempo, así que esta discusión no es estéril, es quizá el inicio de la discusión. Bueno, nos queda una ronda de conclusiones de 1 minuto cada uno de ustedes. Por cierto, a mí me llama la atención que ante la falta de reglas claras, pues las autoridades locales están tomando sus propias decisiones y hay municipios en este país donde están parando a la gente que está transitando y si no tienen una respuesta, digamos, clara y con una justificación clara de hacia dónde van, lo están multando. Luis. Bueno, no solamente en México, Leo, también se hace en otros países. Correcto. Yo creo que vale mucho la pena ver la experiencia de Suecia y de Japón. En Suecia y Japón no han cerrado los restaurantes, no han cerrado muchas actividades económicas y tienen un nivel de contagio menor que otros países de tamaño similar y con poblaciones similares. Y Japón, además, un país con población relativamente mayor. Porque en esos dos países hay un profundo respeto de los ciudadanos a los derechos de los demás. Entonces, a un sueco o a un japonés nunca se le ocurriría no ponerse una mascarilla o poner en riesgo la salud de otra persona. Entonces, si tuviéramos una sociedad en la que se respetaran más los derechos de los demás, podría haber una menor restricción de las libertades para salir de los problemas. Pero cuando tienes grupos de personas que toman actitudes que son un poco irresponsables, el Estado a veces tiene que limitar ciertos derechos. Pero yo insisto, creo que esos derechos no son, la limitación de esos derechos no es infinita y se requiere un sistema de revisión y por lo tanto se requiere que el Poder Judicial pueda actuar para parar los excesos que pueda tomar el Ejecutivo en caso de que esté atropellando derechos que no debe atropellar. Y si el Banco de México, por ejemplo, vas a hablar ahora con el vicegobernador, puede trabajar, la Suprema Corte también. No hay ninguna razón para que la Suprema Corte no esté dictando sentencias sobre asuntos tan importantes. 1 minuto de conclusión, Sabino. Evidentemente, una emergencia de este tipo desestructura a la sociedad frente al poder público, pero también desestructura al poder público frente a la sociedad. Es decir, también es una oportunidad para hacer crecer las democracias. Recordemos en los sismos del 85 el efecto que tuvo sobre el viejo sistema político mexicano, solamente por poner algo muy local y muy doméstico. La oportunidad de que siga funcionando la sociedad civil, de que aprovechando las benditas redes sociales se ejerza la crítica, de que los medios de comunicación sigan haciendo el contrapeso y de que las oposiciones sean responsables y profesionales, es una gran oportunidad también del otro lado. No debemos de exigir precisión de parte de las autoridades y es hacia allá donde debemos ir. Muy buen punto eso de que a lo mejor hasta puede estar en peligro la democracia o la república, pero también puede ser una gran oportunidad. 1 minuto, querida Ana Laura. Mira, yo sí creo que el marco normativo no nos alcanza, sería mucho mejor una regulación más amplia. En realidad esto nos agarró de sorpresa y le agarró de sorpresa al mundo en la magnitud que ha sido, ¿no? ¿Sería conveniente el 29 constitucional, la suspensión de garantías? Posiblemente sí. Lo que te dice la Constitución respecto al Consejo de Salubridad es que puede tomar las medidas indispensables para hacer frente a una epidemia que pone en peligro a la sociedad, y eso es lo que se ha hecho. Se pueden tomar estas medidas y yo sigo insistiendo. A mí no me importan tanto las medidas de restricción al ejercicio de derechos, a mí me importan más los derechos que están en juego para hacer frente a esto, para que esto sea exitosa, y particularmente el derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho a la seguridad y el derecho al trabajo. Y esto es lo que yo quisiera ver, que las políticas que se están instrumentando buscan preservar el ejercicio de estos derechos. Mientras que solamente sea la suspensión del derecho a tránsito y no estamos discutiendo los otros que están involucrados y que el ejercicio es clave, o sea, podemos dejar de transitar,
pero no podemos dejar de tener un médico, no podemos dejar de tener información confiable, no podemos dejar de tener una estrategia clara para hacer frente a toda la crisis económica. A mí eso es lo que más me está preocupando, más que las limitaciones al ejercicio de los derechos, y seguramente después de esto tendremos mucho que debatir sobre cuáles son los esquemas de gobierno óptimos para lidiar con una pandemia como la que estamos viviendo. No creo que nadie los tenga. Bueno, pues será como siempre un placer debatir este tema y otros más. Como siempre, me da mucho gusto debatir con ustedes. Gracias, Luis. Encantado, Leo. Buenas noches. Gracias, Sabino. Un placer. Buenas noches. Gracias, Ana Laura. Gracias, Leo. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer aquí una breve pausa y vamos a platicar con el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. Vamos a analizar las medidas que ha anunciado el Banco Central para apuntalar a la economía mexicana y un artículo de Gerardo publicado en la revista Nexos de qué hacer con la economía mexicana frente a la pandemia del coronavirus. Regresamos.